Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a la clase de Derecho Administrativo Laboral. En la clase pasada estuvimos revisando la parte correspondiente al órgano ejecutivo. Quedamos en el Consejo de Gabinete, que el Consejo de Gabinete no es más que la reunión del presidente de la República y sus ministros de Estado, junto al vicepresidente. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Gabinete? Actuar como cuerpo consultivo, acordar con el presidente de la República el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración, acordar y celebrar contratos de los bienes muebles e inmuebles del Estado, acordar con el presidente de la República que éste pueda someter a un momento determinado arbitraje, asuntos litigiosos, decretar bajo la responsabilidad colectiva de los miembros el estado de urgencia nacional, el famoso discutido por ahora en este estado de emergencia por la pandemia, requerir de los funcionarios públicos y empresas mixtas, entidades estatales, los informes que sean necesarios, negociar empréstito y dictar su propio reglamento interno. Entonces, ese es lo que conocemos como el órgano ejecutivo, formado por el presidente de la República, el vicepresidente y sus ministros de Estado. Entonces, para ser ministro de Estado solamente requiero de tener 25 años de edad y no haber sido condenado por delito doloso o pena privativa de la libertad en los 5 años más mediante sentencia ejecutoria proferida por un tribunal de justicia. Entonces ya nosotros también hemos visto cuáles son los requerimientos para presidente de la República. Ya hemos visto cuáles son los requerimientos para ser diputado. Hemos visto los requerimientos, diputado 21 años, ministro 25 años, presidente de la República 35 años de edad. Por favor, sígame a través de la Constitución Nacional. La administración de justicia corresponde entonces al otro órgano que conforma el Estado panameño, que es el órgano judicial. La administración de justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida y es ejercida por magistrados, jueces y empleados judiciales, etc. El órgano judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la ley establezca. Eh, la justicia también en un momento determinado puede ser ejercida desde el punto de vista de jurisdicción, que dice la Constitución, de jurisdicción arbitral. La Corte Suprema de Justicia estará integrada por el número de magistrados que determine la ley. Y su periodo de vigencia de cada magistrado es por un periodo de 10 años. 10 años y tiene su requisito respectivo. También tienen derecho a que les sea designado un suplente que lo reemplazará mientras dure su permanencia en la Corte Suprema de Justicia. Eh, es importante que no podrá ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de diputado de la República o suplente diputado durante el periodo constitucional en curso y que esté ejerciendo o haya ejercido cargo de mando y jurisdicción en el órgano ejecutivo. ¿Cuáles son los requerimientos para ser magistrado? Los requerimientos para ser magistrado son ser panameño por nacimiento, igual que el presidente de la República. Haber cumplido 35 años de edad, igual que el presidente de la República. Hallarse en pleno goce de todos sus derechos civiles y políticos.
ser graduado de Derecho y haber inscrito su título universitario. Por ejemplo, en el caso de ustedes, su idoneidad. Haber completado un periodo de 10 años durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado, ya sea en el órgano judicial, Ministerio Público, Tribunal Electoral, Defensoría de Pueblo, eh, se requiera del título universitario o ser profesor de derecho. También hemos señalado de que esta persona no puede haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia ejecutoriada. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene funciones como la guarda de la integridad de la Constitución, tiene que ver con todo lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa, sea con respecto a los actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes del servicio público, de las resoluciones, de las órdenes y disposiciones que se ejecuten o adopte la administración. Eh, Nosotros hemos visto de que la administración puede recurrir a través de recursos ante la Corte Suprema de Justicia para, para delimitar también, para ver si incurren o no en acciones los funcionarios públicos o las entidades nacionales, provinciales, municipales o entidades públicas autónomas o semiautónomas. Cualquiera de esas personas puede ser demandada. El procurador general de la administración, en caso que el Estado sea demandado, entonces se convierte en abogado defensor de el Estado. Y también investigar y procesar a los diputados de la Asamblea Legislativa. Por eso es que nosotros hemos visto juicios en la Asamblea para contra magistrados y juicios en la Corte Suprema de Justicia para diputados, juicios de diputados para magistrados. Eh, los recursos son definitivos, lo que establezca la Corte Suprema de Justicia. Si yo soy nombrado como magistrado o jueces, etcétera, no me pueden tampoco otorgar o tener ningún otro cargo público dentro del Estado panameño. Los tribunales, los que van a dirimir la justicia en los tribunales y en los juzgados, son nombrados por la propia Corte Suprema de Justicia. Ellos también tienen una carrera judicial. Dice que los magistrados jueces son independientes y no pueden ser sometidos, solamente pueden ser sometidos por lo que establezca la Constitución y las leyes, pero no pueden ser obligados a cumplir decisiones que le dicten otros superiores jerárquicos en sus funciones. Tanto los magistrados como los jueces no serán depuestos ni suspendidos ni trasladados en el ejercicio del cargo, sino salvo por las formalidades que establezca la ley. Los cargos en el órgano judicial son incompatibles con toda participación política, o sea, no puede ser, no puede estar participando políticamente ni pertenecer a ningún partido político, etcétera, y ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Los sueldos y asignaciones de los magistrados no serán menores que los ministros. Ellos ganan alrededor, tengo entendido que alrededor de 10.000 balboas, igual que los ministros de Estado. La Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración remitirán al órgano ejecutivo su presupuesto anualmente para que sea incluido.
Entonces dice que dicho órgano judicial y el Ministerio Público no pueden tener un presupuesto menor que el 2% de los ingresos corrientes del gobierno central para todo lo que es sus gastos y sus inversiones. Eh, los magistrados y jueces no podrán ser detenidos ni arrestados en virtud del mandamiento escrito por la autoridad judicial competente para juzgarlo. O sea, tiene que haber un mandato legal por escrito para poder juzgar a estas personas. La ley también indica que los organismos oficiales eh, tendrán el derecho al asesoramiento, etcétera, y a la defensa jurídica a través del reconocimiento de las diferentes asociaciones de abogados. Y además la Constitución habla de que se instituye el juicio por jurados. La ley va a determinar en qué casos se van a decidir por este sistema. Entonces nosotros vemos allí el componente del órgano judicial. Uno, que es la Corte Suprema de Justicia, que lo acabamos de ver. Ahora el Ministerio Público. El Ministerio Público estará ejercido por el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, los fiscales y los personeros y demás funcionarios que establezca la ley. ¿Cuáles son las atribuciones del Ministerio Público? Defender los intereses del Estado o de los municipios, promover el cumplimiento y la ejecución de las leyes, vigilar por la conducta oficial de su funcionario, perseguir el delito y las contravenciones ya sean judiciales o legales, servir de consejeros jurídicos y ejercer las demás funciones que determine la ley. Entonces, para ser Procurador General de la Nación y para ser Procurador de la Administración se necesitan los mismos requisitos que para ser magistrado. Nacimiento, no haber sido condenado, tener 35 años, tener el título de derecho, etc. Eh, También ella tiene funciones especiales, el Procurador General de la Nación, como es acusar ante la Corte Suprema de Justicia a funcionarios cuyos juzgamientos sean velados por la Corte Suprema de Justicia y velar porque los agentes del Ministerio Público desempeñen fielmente su cargo. Ese es nosotros vemos constantemente ahora mismo los fiscales en la televisión haciendo su actuación de defensa al Estado. Eh, eh, Tanto el Procurador General de la Nación como el Procurador de la Administración serán nombrados con los mismos requisitos y tendrá también que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa. Y los fiscales y los personados serán nombrados por sus superiores jerárquicos, o sea, ya sea por el Procurador General de la Nación o en el caso del Procurador General de la Administración, eh, tendrá a su cargo el nombramiento de dichos fiscales y del personal que tiene que ver en la Procuraduría de la Administración, mejor dicho. Entonces, ese es el componente que forma, que termina de formar la estructura del Estado panameño, o sea, el órgano ejecutivo, eh, el órgano legislativo y el órgano judicial. Nosotros también tenemos un régimen municipal. Ese régimen municipal estará representado por el corregimiento y cada corregimiento elegirá a su representante por votación popular, en igual forma que los diputados, por un periodo de 5 años. Ellos dicen que pueden ser reelegidos.
Para ser representante de corregimiento se requiere ser panameño de nacimiento o haber adquirido la nacionalidad definitiva después de los 10 años de haber obtenido. Haber cumplido, aquí solamente se necesita haber cumplido 18 años de edad. No haber sido condenado por delito doloso y ser residente del corregimiento donde va a aspirar al cargo de elección. Este cargo de representación se pierde si yo hago un cambio voluntario de residencia del corregimiento, si me condenan judicialmente y si hay una revocatoria de mandato. Entonces, imagínense, el representante 18, el diputado 21, el ministro 25, el presidente y los magistrados y los representantes del Ministerio Público, etcétera, los procuradores también 35 años de edad. En el caso de que haya vacante temporal o absoluta del cargo, será reemplazado por su suplente. Dice que los representantes de corregimiento, dice la Constitución, que no podrán ser nombrados en otros cargos públicos remunerados dentro de su propio dentro de su propia área de trabajo y dentro de su propio municipio. También dice que los representantes no son responsables por las opiniones vertidas en el Consejo Provincial. Entonces, cada provincia tiene un Consejo Provincial. Los emolumentos serán señalados, serán pagados por el Tesoro Nacional y señalados por la ley. La tiene que determinar la ley. Entonces ya ven ustedes de que forma parte del régimen municipal, que es la organización política autónoma establecida en la República de Panamá por un distrito. Por ejemplo, el distrito de Panamá tiene tantos corregimientos y esos tantos corregimientos tendrán cada uno su representante. Nosotros vemos representantes, por ejemplo, en la provincia de Panamá, hasta representante de la isla, porque es una división política administrativa del Estado. Entonces, eso es importante. ¿Qué busca? La participación ciudadana, el mejoramiento cultural, el mejoramiento social de su corregimiento. Por ejemplo, en el cumplimiento de estos fines, el órgano ejecutivo, a través del proceso de descentralización, declinará competencias, funciones públicas y hasta presupuesto. Nosotros estamos viendo ahora en el proceso de descentralización que los municipios hacen esa actividad. Entonces, ¿basados en qué? En el principio de autonomía, equidad, igualdad, sostenibilidad, eficiencia. Hay municipios que son muy ricos y hay municipios que verdaderamente tienen que ser subvencionados totalmente por el Estado y por lo tanto tienen que el Estado panameño, para poder ejercer ellos esa función pública, tiene que promover la solidaridad, la equidad, la igualdad entre los municipios. Su función es hacer cumplir lo que está establecido en las leyes de la República, en la Constitución, en las resoluciones de los tribunales de justicia ordinaria y administrativa. Y recuerden también que el propio municipio puede hacer ordenanzas legales, resoluciones, decretos municipales, etcétera, que van a regir en el área de su municipio. Entonces, cada distrito tendrá una corporación que se va a denominar Consejo Municipal y en ella asisten todos los representantes del área. Entonces, esto sí es importante porque ellos van a determinar ahí las ejecuciones a favor de su población.
También hay el establecimiento también de concejales. Y estos son designados también por medio de votación popular. Dice que la ley contempla también, la norma constitucional contempla que puede haber municipios que pueden fusionarse. Eh, lo mismo que decimos de que en el caso de no disponer de capacidad económica, el Estado, el gobierno central tiene que responder por el ejercicio de la administración. Cada distrito tendrá un alcalde, que es el jefe de la administración, y un vicealcalde que viene a ser electos, su suplente que viene a ser eh, elegidos popularmente, que es la administración del distrito, también por un periodo de 5 años. Los todo lo que son de elección popular están determinados a una vigencia de 5 años. En el caso, sí, del órgano judicial y del Ministerio Público, los procuradores los representantes de la Corte Suprema de Justicia por un periodo de 10 años. Son las funciones del Consejo Municipal, aprobar o rechazar su presupuesto. La ley pagará y remunerará los servicios prestados por los alcaldes y vicealcaldes. El municipio también tendrá derecho constitucionalmente a imponer tasas o impuestos. Entonces son fuentes de ingreso municipal, el producto de sus áreas o ejidos, la tasa por el uso de sus bienes de servicio, los derechos sobre espectáculos públicos, los impuestos sobre expendio de bebidas alcohólicas, los derechos determinados por ley para la extracción de arena, cascajo, cantera, toca, arcilla, coral, piedra caliza, la multa que imponga la municipalidad, las subvenciones estatales o donaciones, los derechos por la extracción de madera, explotación y tala de bosque, y los impuestos por el degüello de ganado vacuno y porcino también se pagará. El municipio también puede crear empresas municipales para la explotación de bienes y servicios, y el Estado no podrá conceder exenciones sobre los derechos, tasas o impuestos municipales. Los municipios podrán contratar también empréstitos, pero con la aprobación del órgano ejecutivo. En cada corregimiento habrá una junta comunal que promoverá el desarrollo de la colectividad, y también de conciliación voluntaria y otras que la ley señale. La Junta de Comunal estará compuesta por el representante de corregimiento que la presidirá y 4 ciudadanos residentes del corregimiento elegidos en la forma que señala la ley. Eh, Ahora también nuestra constitución política establece un régimen provincial. Ese régimen provincial estará dirigido por un gobernador, que el gobernador es nombrado por el órgano ejecutivo. La ley determinará cuáles son las funciones y los deberes, y ellos también formarán parte de un consejo provincial conformado por los representantes de los corregimientos de la provincia. Tendrán derecho, ellos van a determinar derecho a voz. Cada consejo provincial elegirá un presidente y una junta directiva. Participarán también los alcaldes y más todas las autoridades para velar por los beneficios que se le den a favor de esas poblaciones. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Provincial? Actuar como órgano de consulta,
requerir informe de todos los funcionarios, ya sean nacionales, provinciales o municipales, relacionados con el tema a discutir en su área, preparar cada año las consideraciones para el órgano ejecutivo, su plan de obras, inversiones, etcétera, supervisar la marcha de los servicios públicos, recomendar a la Asamblea Legislativa cambios que estime conveniente las divisiones territoriales y solicitar a las autoridades nacionales y provinciales estudios y programas de interés nacional. Ellos se reunirán una vez al mes. Entonces, ya ustedes han podido, ahora con esta clase, tener un panorama total de cómo son las estructuras organizativas del Estado panameño. Llámese ejecutivo con un presidente, vicepresidente, subministro de Estado y su consejo de gabinete. Llámese órgano legislativo con sus diputados y sus comisiones respectivas, etcétera, elegidos por la población panameña cada 5 años en una elección popular, por un eh, un órgano judicial integrado por el Ministerio Público y por la Corte Suprema de Justicia. Hay un régimen municipal integrado por los alcaldes, eh, eh, los distintos representantes de corregimiento y juntas comunales. Los representantes tienen sus respectivas juntas comunales y un consejo provincial por cada provincia. Y por último, un régimen provincial que es dirigido por el gobernador y las juntas provinciales. O sea, esa es toda la estructura organizativa del Estado panameño, establecida en la Constitución a través de sus distintas funciones y además de las otras funciones que en un momento determinado puedan ser señaladas por la ley. Entonces vamos a quedar aquí para entrar después en aspectos de la hacienda pública y los servidores públicos. Bueno, hasta el próximo el lunes. Pásenla bien.